La Casa Blanca en Washington será el escenario del encuentro entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Que lo reciba en la sede del gobierno estadounidense, pues tiene un gran significado y por supuesto genera muchas preguntas sobre el futuro de las relaciones entre los dos países. En los 200 años de historia de relaciones entre Colombia y Estados Unidos han pasado por la Casa Blanca varios de nuestros presidentes. Petro no es el único. Y es que en esa sede de poder, en ese país, hay muchas historias y secretos que vale la pena recordar. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Teresita, en cuestión de horas está previsto que el presidente de los Estados Unidos reciba al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la Casa Blanca. ¿Qué significa que un presidente de Estados Unidos reciba un mandatario, en este caso colombiano, en la sede del poder del planeta? Son dos temas, Juan Roberto. Uno es visita de gobierno, otro son las visitas de Estado. Aquí estamos hablando de una visita de gobierno. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? otra? La visita de gobierno es una visita de negocios para tratar temas puntuales. Usted viene, se sienta conmigo, hablamos y nos vamos. Pero es que con Trump creo que todas las visitas son de negocios. Hay unas de Estado en las que entonces incluyen banquete formal, almuerzo, toda clase de eventos por las noches, que se reservan los presidentes, sobre todo en la Casa Blanca, por ejemplo, para cuando viene la realeza británica. Es decir, hay más etiqueta y más protocolo que temas puntuales y concretos, si le estoy entendiendo. Más protocolo, más fiesta. Más pompa. Más pompa, pero también es un mensaje que hay más confianza y más cercanía. Teresita, la historia de los presidentes colombianos en la Casa Blanca. Pues la verdad, primero, este va a ser un presidente, hablo del presidente colombiano, que va a ser historia, porque es el primer presidente colombiano de izquierda en la historia de nuestro país y por supuesto va a ser el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, que por primera vez en la historia va a estar en la Casa Blanca. Eso ya de por sí es un hecho significativo, con todo lo que ya sabemos, los problemas, las tensiones, que como usted dice, pues es una reunión de gobierno para hablar de temas concretos. Si es tan concreto, ¿uno qué esperaría de una reunión como esa? Aquí uno esperaría que el presidente Trump, que no da puntada sin dedal, pida algo. Él para reunirse con alguien es porque tiene una agenda de temas puntuales que quiere discutir. Y esto lo hace normalmente cuando ha llevado ya la relación a un punto donde él cree que puede ganar en esos puntos. La pregunta es cuáles son los puntos que quiere Trump en este momento y qué quiere de Colombia. Y ahí hay varios temas que uno podía jugar o especular sobre ellos. No, pues imagínese, narcotráfico. Narcotráfico es tal vez el más importante, migración también. ¿Será que el tema de que el presidente Petro esté junto a su familia en la lista Clinton estará en la reunión? ¿Estará en la agenda? Puede que esté en la agenda del presidente Petro más que en la de Trump. Puede que la de Trump no esté. Puede que la de Trump no esté. Ese es un tema. Para Trump puede estar el hecho de que cómo puede presionar a Petro para que haya unas elecciones transparentes o para que... Pero ¿cómo así que lo puede presionar? ¿Quién puede pretender creer que en Colombia no hay un proceso electoral transparente? O un proceso donde Trump pueda decir, mi candidato es este otro, usted verá qué pasa. Pero eso ya es injerencia pura y dura. Es que lo hemos visto con el presidente Trump en varias elecciones en el último año. En Honduras lo hizo, ¿no? En Honduras lo hizo. Pero usted cree que... En Chile también manda un mensaje. No creo que usted... Manda mensajes de apoyo, claro, digamos. Sí, para el candidato de la derecha, que es el presidente electo. No, ¿usted cree? No. Es decir, con Trump se puede creer todo. Trump puede tener una agenda en la que pueden estar desde el tema de elecciones hasta narcotráfico, que sería lo más lógico, puede estar el tema de Venezuela. Sin duda, pero antes de entrar a Venezuela, para seguir con el de elecciones, ¿qué puede decirle el presidente Trump al presidente Petro, y esto es pura especulación, sobre el tema electoral colombiano? Le puede decir, por ejemplo, si usted no quiere que yo empiece a decir públicamente que prefiero a Juan, a Pedro o a Pablo, usted tampoco lo hace. Esa es una buena. Pero ahí el presidente Petro, que dijo en los últimos días, yo voy como un mandatario igual, voy de igual a igual con el presidente Trump. ¿Será que el presidente Petro le responde, sí, hagámoslo así, como usted me plantea? No. Y yo creo que decirle a Trump que va de igual a igual a lo que Trump llama su santuario, su Casa Blanca, su gobierno, y si bien él forzó las reuniones porque algo quiere ganar, Trump no lo va a ver que viene de igual a igual. Entonces va a tratar de imponer
algún tema, alguna conversación, alguna negociación, y ahí todo puede pasar. Todo puede pasar. Teresita, Venezuela puede ser también un tema, como usted lo menciona. Importantísimo Lo que ha para pasado, Trump. la transición, el papel que pueda cumplir el presidente Petro al que le quedan pocos meses de gobierno. Esa tal vez es una gran incógnita. ¿Qué tanto puede ayudar o no, digo yo, para el rompecabezas o para el ajedrez geopolítico de Trump? ¿Qué tanto puede ayudar en los intereses de Estados Unidos el presidente Petro que está de salida? Por ejemplo, le pueden decir que no siga insistiendo en un tribunal venezolano o distinto para Maduro que no sea el tribunal americano. Lo hizo esta semana, en los últimos días, Sí. el presidente Petro dijo, Entonces, exijo que a Maduro lo liberen y que se ha llevado a Venezuela para que allá sea juzgado. claro, entonces Trump seguramente le va a decir, deje de decir eso y hablemos de otros temas. Es mucho lo que puede tener el presidente Trump para decirle y negociar desde un punto de vista, llamémoslo, ventajoso para él. Que el presidente Petro piense o crea que tiene ventajas, habrá que ver con qué llega también. Me quedo con la frase suya que se le ha escuchado a muchas personas y es que cualquier cosa puede pasar. Sí. Cualquier cosa puede pasar en esa reunión. Bueno o malo para las relaciones bilaterales. Sin duda yo creo que marcará un destino. ¿Usted cree que esa reunión puede marcar, vuelvo con el tema de elecciones, el rumbo de las elecciones presidenciales en Colombia? Yo creo que en el gobierno del presidente Trump están mirando ese tema cercano. No hay injerencia, no estamos hablando de una injerencia, pero sí es un tema que le interese de alguna manera mirar al presidente Trump, o por lo menos a la gente alrededor de él. No quiero ponerle en apuros, usted es internacionalista, no experta y sé que no le gusta hablar de política colombiana, pero si le estoy entendiendo, al presidente Trump no le interesa que el reemplazo, el sucesor de Gustavo Petro sea Iván Cepeda. Yo creo que a él no le interesa que ningún país de lo que él llama el América Latina, de su doctrina Donroe con D de Donald, Sí. haya gobiernos de izquierda. No solo en Colombia, en general en la región, él quiere gobiernos afines a él. ¿Por qué? Porque es que en esta doctrina él ve en América Latina una región en la que no solamente es América para los americanos, es América para los americanos, y que lo que se pueda sacar, llámese petróleo, minería, litio en algunos países como Bolivia, donde también dijo cosas. Todo eso, de alguna manera, beneficia a Estados Unidos. Y para eso no necesita la izquierda. Y mire que donde se ha metido Trump en elecciones, estoy pensando lo que usted dice, han ganado el candidato de la derecha. En Bolivia pasó, en Chile pasó, en Honduras pasó. Es decir, él donde menciona algo, digamos, genera algún tipo de efecto. Por eso la pregunta en el caso de Colombia. Claro, y él lo hace cuando tiene intereses para Estados Unidos, que los intereses de él son los de Estados Unidos para él. Y estamos hablando, como vuelvo y repito, exploración minera, concesiones petroleras, ayuda con Venezuela. Entonces, aquí lucha contra el narcotráfico, fumigaciones, bombardeo de campamentos, de laboratorios, perdón. Bueno, y también de campamentos de grupos armados. Habrá que ver, interesante ver qué tanto puede influir, porque ni usted ni yo sabemos. ¿Qué tanto puede influir Trump? Pero es parte de su estrategia para toda América Latina. En las elecciones americanas, en las elecciones colombianas. Sí, eso es parte de su estrategia, digo yo, para toda América Latina. No somos la excepción, somos uno más. Cualquier cosa puede pasar. Teresita, devolvámonos en la historia los presidentes colombianos que han estado en la Casa Blanca. Casi, bueno, todos los de este siglo, si vamos para atrás, Iván Duque, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Andrés Pastrana, todos han pasado por la Casa Blanca en diferentes momentos. Menos Ernesto Samper. No, Ernesto Samper no estuvo en la Casa Blanca, sí estuvieron Gaviria y después Andrés Pastrana. Él no fue porque él tampoco tuvo visa y él no negoció con el gobierno Clinton. Samper. No, pues acuérdese el lío tan espantoso, el proceso 8000, le quitaron la visa, a Colombia la desertificaron, en fin, él nunca fue a la Casa Blanca. No, en este momento tenemos embajador. En ese momento, cuando renuncia Carlos Lleras, el embajador, Colombia estuvo año y medio sin embajador. No hubo a quién nombrar que le diera a Estados Unidos el beneplácito, es decir, que dijera, estamos de acuerdo con que esa persona venga a representarlo. ¿Fue más grave la crisis del proceso 8000, grave la crisis de relaciones entre Colombia y Estados Unidos, en el gobierno Samper o en el momento de mayor tensión ahora con el gobierno de Petro? Yo creo que ahorita el hecho de que sea más mediática, por los trinos de ambos presidentes, por la manera en que hablan, la ha vuelto más tensionante. Por el hecho de que tengamos un presidente que apoya de frente a gobiernos como el de Maduro, que se enfrentan a Estados Unidos, vuelve y la vuelve más tensionante. Juegan terceros, juegan los medios de comunicación, los trinos, quiero decir, X, todo esto, Truth Social, todos esos han jugado un papel que la hace de alguna manera más tirante, aunque el fondo no sea tan
o más grave que la otra. Quienes critican esa relación, digo quienes critican ese modelo de relacionarnos con el país más poderoso de la Tierra, que está en este hemisferio, pues siempre han hablado de sumisión, de plegarnos a los intereses de Estados Unidos. De hecho, Colombia siempre ha sido considerado como el socio estratégico de Estados Unidos en esta parte del mundo. Alguien alguna vez llegó a decir que Colombia era el Israel de América, haciendo la comparación con ese socio incondicional de Estados Unidos. La historia de la ida de los presidentes colombianos a la Casa Blanca ratifican eso. Yo creo que hemos tenido una relación muy cercana a Estados Unidos, aún con presidentes que uno dijera buscan mirar más hacia la región, como dicen los académicos. Estoy hablando de un Alberto Lleras, Sí. que creó la OEA, que estuvo muy metido en que la región tiene que estar unida. A pesar de eso, eran presidentes cercanos a Washington, a Estados Unidos y a los presidentes de turno, porque es que uno sabe que él es como el mandamás de la región, del barrio, y más vale, Y del uno, mundo. como dicen en el arte de la guerra, uno tiene que tener a sus amigos y a sus enemigos, cuando los hemos considerado que no están tan cercanos, cerca. Y de manera pragmática es una relación también que nos ha Total. beneficiado en el tema comercial, la cantidad de colombianos que han migrado a Estados Unidos, las inversiones americanas en Colombia, en fin, por eso hablaba de los detractores de esa relación, pero otros o pragmáticos o simpatizantes dicen la relación con Estados Unidos es necesaria e ineludible. Aún después de lo del Canal de Panamá, que yo creo que esa sí fue una crisis que tuvimos con ellos, la relación se recompuso muy rápidamente. Ya 10 años después ya estábamos hablando de reparaciones, aceptemos las cosas, sigamos para adelante y mantengamos una buena relación. Vuelvo al presidente Petro y la cumbre que viene, la reunión que viene en la Casa Blanca con el presidente Trump. ¿Qué tanto puede enrarecer el ambiente que el presidente Petro diga, como lo dijo en los últimos días, que es mucho mejor vivir en La Habana que en Miami? Y dice que a diferencia de Miami, La Habana tiene una gran historia. Sí lo ha dicho. Esas son frases con las que torea al presidente Trump. Y cuando al presidente Trump lo torean, estoy hablando de él personalmente más que de Estados Unidos y la relación país-país, cuando lo torean, él responde. Pregúntele a Maduro. Y responde con fuerza. Entonces, uno no debe torear a alguien tan grande si no está preparado para las consecuencias. Es como si yo toreo a un boxeador de peso pesado. Algo parecido. Totalmente. Teresita, la historia de la Casa Blanca. Este lugar emblemático, la sede de poder del país más poderoso de la Tierra. ¿Qué puede uno contar de la historia de la Casa Blanca? Lo primero que yo pienso cuando me hacen esa pregunta es si las paredes pudieran hablar. Porque lo que ha pasado por ahí... lo que ha pasado por ahí es todo. Sí. Desde la Casa Blanca la inauguran en el año 1800. Es decir, tiene ya 226 años. Sí. Las primeras artífices diplomáticos se hicieron con los franceses dentro de la Casa Blanca, que eran amigos, pero no estábamos muy seguros si con Napoleón iban a seguir, si iban a ser aliados de Gran Bretaña. En fin, los franceses fueron de los primeros que pasaron por ahí y negociaron toda clase de tratados. Los indígenas. ¿Ah, sí? Durante todo el siglo XIX, los indígenas, los nativos americanos, pasaron paulatinamente por la Casa Blanca casi con todos los presidentes. Sí, como que era la deuda que tenían los gobiernos americanos con los indígenas a los que arrasaron durante muchos años. Durante muchísimos años. También pasaron por ahí. Fue quemada en una guerra con Gran Bretaña. Estados Unidos le declaró la guerra a Gran Bretaña en 1812, porque Gran Bretaña los tenía enloquecidos en los mares, no dejaba que los barcos americanos comerciaran, les cerraba las rutas, no los dejaba atracar en los grandes Gran puertos. Bretaña era el gran imperio del mar. Sí, entonces el presidente Madison le declaró la guerra a Gran Bretaña. Gran Bretaña salió precisamente con los indígenas y quemaron la Casa Blanca. La que hay ahora en realidad es una reconstrucción que se hizo después. Increíble. De la original. Bueno, y ahí se empezaron pues a ver con el paso del tiempo y de la historia toda clase de historias y de episodios de poder, tanto de los presidentes americanos como de los invitados. Y ha habido grandes invitados que han pasado por la Casa Blanca. Sí. Para hablar de los invitados hay que hablar de Teddy Roosevelt, presidente a principios del siglo XX, que tenía 6 hijos y renovó toda la Casa Blanca porque necesitaba espacio para sus hijos. Hasta ese momento, lo que hoy llaman el cuarto de Lincoln, que es tal vez el cuarto para recibir huéspedes más ilustres que hay, era en ese momento el despacho de la Casa Blanca.
Era no como era su el despacho escritorio. oval como hoy. No, era su escritorio y tenía sus hijos y abajo estaba la primera dama y por un lado corrían. Era una cosa más informal. Él empieza a construir todo lo que son estas alas, la ala oeste que es tan importante, Sí. para tener oficinas y poderle dar casa a todos sus hijos, sus 6 hijos. Estamos hablando, mire, Tere, estoy viendo el despacho oval, Sí. el camino presidencial de la fama con las fotos de los presidentes. ¿Cómo es eso? Eso también se crea durante el siglo XX. Es un camino, un corredor, y uno va viendo las fotos de todos los presidentes con pequeñas placas que dicen, este hizo, este le declaró la guerra a Japón, este fue un gran presidente, cayó la Unión Soviética en su presidencia. Todos tienen algo que han hecho importante, pero Trump lo está cambiando. Trump ahora, en ese camino, pone no qué han hecho los presidentes, sino lo que él piensa de cada presidente. Cambió las placas. Qué maravilla. Entonces, debajo de la de Biden ya no dice, este es el presidente Biden, que además tuvo que ver con la pandemia. ¿Le puso el dormilón? Le puso el presidente dormilón. No, qué barbaridad. El presidente dormilón que no era ni capaz de firmar por sí solo y cambió la foto por la de un esfero automático manejado por un robot. ¿Qué puso en la de Barack Obama? Un personaje disruptivo. Ave De hecho, no María. dijo mató a Bin Laden, no dijo nada de eso. Un personaje disruptivo. ¿Qué puso de Clinton? Que esa sí me encanta, me encanta. De Clinton ni siquiera lo nombró a él. Dijo, este es el marido de la señora que perdió las elecciones conmigo en el 2016. Ah, berraco. Bien. De Bush. De Bush hijo. Hijo. Sí, dijo que fue una catástrofe, que peleó 2 guerras que no debieron haberse dado, Irak e Irán. Y es más, si uno le pregunta a Trump, él dice que lo hizo mal que ni siquiera se quedó con el petróleo de Irak. Bueno, sigamos hablando de Trump porque él está cambiando la historia de la Casa Blanca porque a raíz de los cambios que hace podemos conocer la historia. El Jardín de las Rosas que lo está pavimentando. Sí, porque a Melania se le clavaron los tacones un día, dijo. ¡Qué barbaridad! Entonces, ¿Y ese quién lo creó? El jardín, lo convirtieron en jardín con flores muy bonitos, Ajá. estilos esos, sobre todo británicos, esos jardines muy bonitos. La señora de Teddy Roosevelt cuando hicieron esa gran renovación. Comenzando el siglo XX. Pero después, cuando llegó Jackie Kennedy, la Casa Blanca resurgió con todo el glamour que Jackie Kennedy le podía poner a sus cosas. Hicieron el primer programa televisado en el que la gente, el pueblo americano, conoció todos los cuartos, los corredores y los jardines, y ahí se creó el Jardín de las Rosas, que era un lugar para ella especial, porque las rosas eran la flor favorita de John F. Kennedy. Imagínense, estoy aquí viendo la historia de muchos sitios. Usted ya nos habló del ala oeste. Bueno, hay cancha de tenis, ¿no? Hay cancha de tenis. Sí, eso veo, bueno. Y la sala de prensa, ahí donde a veces vemos a Juan Camilo Merlano, Sí. está construida encima de la piscina. ¿Ah, sí? Una piscina interior que tenía Franklin Delano Roosevelt, que tenía polio, para Sí. nadar y hacer sus ejercicios. En un momento dado, simplemente le pusieron un armazón por encima y ahí se hacen las reuniones de la sala de prensa. Y veo aquí que fue el presidente Truman el que en el 48, mitad del siglo XX, dijo esto hay que renovarlo, la Casa Blanca. Casi se le cae un techo encima. Ah, no, entonces tocaba renovarla. Tocaba renovarla. Sí, y él dijo renovémosla. Y después vino, esta historia es buenísima, ¿cómo es la historia del salón de situación? Si uno lo traduce en español. Es un salón que era un búnker durante la Segunda Guerra Mundial, donde se podían esconder si llegaba a pasar algo grave, pero que después de la Bahía de Cochinos y el fiasco que representó para la política americana, cuando mandaron toda esta gente de la CIA con soldados cubanos exiliados en Estados Unidos y algunos a pelear, supuestamente a sacar a Castro de poder, y no lo lograron y fue un fiasco. El presidente Kennedy dijo, yo necesito un cuarto donde yo pueda ver las operaciones en vivo, donde yo pueda hablar sin que me estén escuchando, porque el problema es que quien está escuchando aquí en la Casa Blanca no era solo de Nixon, es de muchos. Sí. Yo necesito una sala con mapas. Lo que más le interesaba a Kennedy era tener mapas y entender, aquí está Cuba, aquí está Turquía, aquí está la Unión Soviética. Ahí fue donde se enteró del desastre de Bahía Cochinos. Ahí se enteró y generaron lo que se llama el cuarto de las situaciones, el cuarto de crisis, le Claro, podríamos ahí decir. mismo fue donde vieron Barack Obama cuando dieron de baja a Osama Bin Laden. Exacto. Seguramente Trump estuvo ahí. Ah, no, Trump estaba en Florida. Estaba en Florida cuando la invasión a Venezuela y la captura de Maduro. Bueno, estoy viendo acá, 132 cuartos. Sí. Es un jurgo. Eso es un montón. Necesitan de 90 a 100 personas todos los días para limpiar el polvo, No, pues, arreglar la 132 cuartos, imagínense el aseo de esa casa. En serio. Lo que deben gastar en detergente, en todo. Una pregunta de novelería. ¿Cada primera dama que llega le pone y le quita cosas? Sí. Decora
La parte de arriba, que es donde viven, Ujú. 100%. Además, creo que hasta le hacen feng shui. Pero Sí. quitan las energías, ponen sábanas nuevas, decoran a su gusto, con fotos de la familia. El decorado de Trump dicen que es bastante fastuoso y con mucho dorado. No me cabe la menor duda. Teresita, visitantes ilustres, la historia de los visitantes ilustres. El que más tiempo se ha quedado en la Casa Blanca fue Churchill. Primer Llegó ministro muy británico. rápidamente en 1941, apenas bombardearon a los japoneses a Estados Unidos en Pearl Harbor. Se quedó 24 días, pasó Navidad con ellos ese diciembre. Bueno, casi que le tienen que poner la escoba detrás de la puerta. Casi, y los 24 días, la anécdota, Juan Roberto, es que llegó en pijama duró en pijama casi todo el tiempo. Y de ahí saldría la historia de que hay un fantasma ahí de Churchill y que hay otros fantasmas. Él dice que veía fantasmas. Ah, y que él dice. Él dice que Ah, veía él dice. fantasmas. Ah, no, que había el fantasma de Que en Churchill. esos 24 días vio muchos fantasmas. Ave María. Y dicen que el fantasma más recurrente son dos. Un hijo de Lincoln que murió cuando Lincoln era presidente. Ujú. Y el fantasma de la señora de Teddy Roosevelt, que hizo esta gran renovación en los jardines, porque se enamoró tanto de la casa que también se quedó por ahí dando vueltas. Mm. Igual que la señora de John Adams, el primer habitante. No sé si esto es público, si es novelería, si es mito o si es parte de la ficción de las miles de películas que hay en donde se usa la Casa Blanca. No sé si la original, pero se representa la Casa Blanca. ¿Hay túneles en la Casa Blanca? Sí, ¿Ah, sí? sí. O sea, eso está comprobado. Hay toda una historia de los masones que dicen que crearon los túneles para conectar el obelisco por un lado y el Capitolio por otro lado. Pero no sabemos bien dónde están y si existen todavía. Sí, y yo le aporto algo. Entiendo que el tema no era solamente por razones de Estado. Dicen que JFK, que John F. Kennedy, que era bastante picaflor, dicen, que se volaba por ahí para verse con las novias. Incluida Marilyn Monroe. Imagínese usted, volar, ya ven cómo va a ver con Marilyn Monroe. La Casa Blanca, entiendo, fue la primera piedra colocada por los masones. ¿Eso qué Sí. significó? Hay todo un ritual para ellos. Masones quiere decir que vienen de gente que trabaja las piedras, la Sí. masonería. Cuando colocan la primera piedra, tiene un ángulo especial y esto que le da buena energía a los lugares. Se dice que la colocaron ellos en 1792, en un momento dado en que los padres de la patria en Estados Unidos tenían mucho que ver con la masonería. Pero en todas las renovaciones que han hecho la han buscado, en un principio, para ponerla y sacarla y rescatarla y ponerla en alguna maqueta, en algún sitio especial. En otros, seguramente para esconderla. El caso es que nunca la han encontrado. Entonces, ahí está todavía en algún lado. Le decía a Teresita que la Casa Blanca es utilizada como escenario, digo, réplicas seguramente, de la Casa Blanca han sido utilizadas para todo tipo de películas, de acción, de política, etcétera, de largo, etcétera. Pero ¿sabe con qué me quedo además? Con la idea de que la Casa Blanca pudo haber sido destruida en los atentados del 9/11. Acuérdese, uno de los aviones no Iba alcanza a para la llegar, Casa Blanca. pero iba para allá. Iba para la Casa Blanca. Imagínese lo que hubiera significado. Dicen Claro, que fue el que cayó en Pensilvania. claro, que lo alcanzan que los pasajeros, entiendo, pero imagínese lo que hubiera pasado. Nos destruyen un ícono no solo de la política, de la historia, y no solo de Estados Unidos, sino de muchos temas y muchas guerras y mucho mundo. Teresita, porque las noticias también tienen historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio.